Pozos, Lord Molecula, hablando con nosotros sin censura. Fíjese que me dio mucho asco, esa es la palabra, asco. Me generó mucha repulsión intentar, porque ni siquiera la leí completa, intentar leer la carta de Alasraqui, de Carlos Alasraqui, en el periódico El Universal el día de hoy. La primera parte de la carta es lo lamentable y ya no pude seguir leyendo. Dice Carlos Alasraqui, carta dirigida a los partidos de oposición, les fue fatal. Pero fíjese cómo empieza dirigiéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, quisiera pedirle un favor, consígase a un asesor o a una asesora en imagen. Primero, señor presidente, con todo el cariño que le tengo, quisiera pedirle un favor, consígase un asesor o un asesor en imagen, y en una de esas a lo mejor contrate a los dos, porque de verdad como mexicano me da pena ajena verlo vestido como un burócrata de los 60 o como Gutierritos. O sea, es verdaderamente lamentable cómo se refieren al presidente Andrés Manuel López Obrador personajes como Carlos Alasraqui. Y le voy a seguir leyendo, si me permite. Lo abrazo con cariño, dice. Luego dice, señora Claudia Sheinbaum, otro favor, ya deje de decir tantas burradas y tantas excusas del por qué perdieron la elección. La perdieron por ineptos. El señor sigue diciendo que Morena perdió la elección. Y luego dice, estimados partidos de oposición, no estoy contento con los resultados en esta elección. No estoy contento con el triunfo de Morena en la Cámara de Diputados como mayoría simple. Tampoco estoy contento con la madriza que les puso Morena en las elecciones para gobernador. Tampoco estoy feliz con la asistencia del 51% de la población que votó. Ah, cabrón, no está feliz con que salió la gente a votar. Sobre todo estando en juego la democracia en nuestro país. Menos estoy feliz que en Morelos y Veracruz, ambos gobernados por Morena, y que tienen a los dos peores gobernadores de la historia en su entidad, hayan ganado la elección de los diputados federales. Y sigue con su sarta de pendejadas. Pero para hablar de estos tratados como cuasi intelectuales por la élite y hablar de otras cosas, le doy la bienvenida, como todos los días, al maestro Ricardo Sevilla, colaborador de Regeneración MX. Por cierto, me da mucho gusto que hayan recuperado la cuenta en Twitter, les habían suspendido, les habían tumbado la cuenta en Twitter a Regeneración MX, me dicen que ya está arriba nuevamente, que sirvió la presión de redes sociales, y le decía, Ricardo Sevilla es colaborador de Regeneración MX, colaborador de la revista Polemón y obviamente miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, querido Vicente? Muy buenas tardes a ti y al público que nos ve y que nos escucha aquí en Sin Censura. Sí, estamos muy contentos porque efectivamente, como dices, la presión surtió efecto y ya se logró recuperar la cuenta de Regeneración que nos habían tumbado desde la noche de ayer, y es que hemos dado a conocer muchísimos reportajes, muchísima información que incomoda a toda esta élite, a toda esta mafia, con contratos millonarios, con peje y maneje de influencias, con gente de Claudio X González infiltrada en el INE, aunque ellos digan que no, y que pasó de noche, con Enrique Krause dándole un impulso a la candidata Maru Campos allá en Chihuahua, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta presión que los amigos en Twitter, en Facebook y en otras redes sociales, y aquí en Sin Censura, nos han dado en Regeneración, nos pone muy contentos porque no solamente hemos logrado recuperar la cuenta, sino que además continuaremos redoblando esfuerzos por dar a conocer todas esas sevicias que llevan a cabo esta élite y que tiene que ver también con este señor, el que no tuviste pues estómago suficiente para leer y que
caray, no sorprende nada que Carlos Alarraqui Grossman, este sujeto que fue el precursor de aquellas frases manidas que engalanaron a Vicente Fox, y que además le dio vida a esa campaña desdibujada de Ernesto Zedillo, que siempre fue un caradura, y que creo aquel eslogan horripilante de bienestar para tu familia, de darle un madrazo al dedazo, etcétera. Entonces este sujeto se dedica a confeccionar la imagen pública de puro pillo, de puro sujeto que trata de llegar a un puesto político sin tener ningún tipo de capacidad, ningún tipo de talento, ni político, ni económico, ni financiero. Entonces, no nos debe sorprender que este sujeto se refiera a las personas de una manera tan déspota. Este recurso de desdeñar desde la élite a la gente tiene que ver con esa imposición del discurso panista, del discurso priista, de cascada. Vamos a ir arrojando todos aquellos dicterios, todas aquellas ofensas, y no nos van a decir absolutamente nada. Pero ese tiempo se acabó, querido Vicente, ese tiempo se terminó, porque hoy no solamente la población mexicana ha crecido en reflexión, sino también en investigación y también en información, de modo que ya se les enfrenta al tú por tú en un tête a tête, como dicen los franceses, directo y sin ningún tipo de presión ni temor para enfrentarlos cara a cara. En fin, Ricardo, otro de los temas que es importante destacar, sí, Vicente. Antes de que hablemos del tema que habíamos pactado, que es el anuncio que hace el presidente en los cambios en el Banco de México y en Hacienda, que hasta Felipe Calderón ya los aplaudió, imagínense ustedes, no sé qué le picó, no, pues tiene COVID, a lo mejor le anda afectando, pero bueno, a ver, Ricardo, yo quiero, si me permites, hacer un paréntesis para prestarle atención a esta campaña, que no es nueva, pero que creo que de alguna manera tenemos que contrarrestar, desde el clasismo, desde la discriminación, desde esta visión de la élite, desde estos de los privilegiados. Tratan al presidente Andrés Manuel López Obrador como un Gutierritos, como un burócrata de los 60, como un tipo que no se sabe vestir, como un tipo, y antier lo mencionaba, como un tipo que trae los zapatos sucios, que no es cierto, como un tipo que traía el pantalón sucio, que no es cierto, al recibir a Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos. Esto me parece muy bajo por parte de Carlos Alarraqui, de recomendarle una asesora o un asesor de imagen, pero eso es lo que nos diferencia de estos personajes en medios de comunicación, a los que apapachan personajes como Lili Téllez, como Javier Lozano, como Felipe Calderón, precisamente, estos personajes que no merecen el mínimo respeto. Obviamente es mi opinión, Ricardo Sevilla. No, y tienes toda la razón, Vicente, porque este discurso revela de cuerpo entero a este tipo de personajes, porque imagínate con qué desprecio se están refiriendo no solamente a los zapatos del presidente. Aquí hay una población dedicada al trabajo de la construcción, hay albañiles, hay gente que se dedica a colocar yeso, a la plomería, y que ese trabajo les ensucia los zapatos, el pantalón, la camisa, la chamarra, todo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no respetan a las personas que por su trabajo se ensucian la ropa. Aunque el presidente tuviera los zapatos sucios, que los ha tenido, y muchas veces. ¿Por qué? Porque se ha metido a los municipios
a los que ellos no han querido meterse, que no han querido visitar, se han metido por dunas, por valles, por selvas, por tierra, por piedras, etcétera. Entonces, los zapatos de sucios del presidente son una constante, y precisamente por eso, porque camina lo que ellos no han caminado jamás, y desde su Torre de Babel están despreciando a toda la población. Y es toda la población porque es el grueso, es la mayoría, esta élite sectorial, que lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, representa solamente un pequeño grupo, y a la población que votó el domingo pasado le vendieron esta idea de que si tú no votabas por ellos, ibas a perder todo lo que tenías, cuando tenías muy poco en realidad, cuando lo cierto es que estos sujetos han concentrado toda la riqueza en sus familias, en sus monopolios, y a ellos, a la población a la que tanto desprecia, pues la han desdeñado, la han mirado por abajo del hombro, como este personaje, muchísimos en los medios de comunicación, y que además los publican no solamente en los medios de comunicación tradicionales, sino que además los publican en medios de comunicación de comunidades religiosas, como por ejemplo el Diario Judío, desde donde escribe Al-Arraqui todas estas tonterías, y donde también Enrique Krause es un colaborador asiduo, y desde donde ha elogiado hasta Pillos que ya daremos a conocer en su momento. Pues nada más para cerrar, qué ofensa para esos gutierritos, para esos burócratas que a los que no les alcanza para comprarse un traje Hugo Boss y unos zapatos Ferragamo, como seguramente sí traerá con cinto Gucci el señor Al-Arraqui. Qué fea forma de referirse a ellos. Ricardo Sevilla, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia cambios, enroque en el gabinete, llega nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, y el secretario se va, es propuesto como gobernador del Banco de México, algo que hasta Felipe Calderón, me llamó mucho la atención que Felipe Calderón haya aplaudido, Ricardo Sevilla. Sí, es que las personalidades que acaba de nombrar el presidente tienen una fuerza no solamente profesional, sino totalmente aplaudible, porque su currículum es vasto, es consistente, y bueno, es seguro que ratificarán en el Senado a Arturo Herrera para que se incorpore a Banjico como gobernador el próximo 1 de enero de 2022. Todavía falta, pero es segura prácticamente su ratificación. Y yo creo que su principal encomienda será, sin duda, asegurar un sano balance fiscal en los próximos 3 años, y que podría beneficiar hacia las elecciones de 2024. Es un movimiento clave, Vicente, público en la Secretaría de Hacienda y en Banjico, porque el presidente hubiera podido esperar para hacer estos cambios si se tratara de y seguir impulsando el paquete económico que había propuesto, por cierto, el mismo Herrera. Algo que simplemente le diera continuidad a lo que se aplica hoy. Pero no será así, porque el hecho de que el presidente haya decidido adelantar estos movimientos, el movimiento de Hacienda, indica que la tarea que tendrá que afrontar quien llegue en sustitución de Herrera, que es Rogelio Ramírez de la O, no va a ser meramente de continuidad, sino de seguir alentando este proyecto transformador. Ahora bien, el periodo de Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México concluye hasta el 31 de diciembre. Esto hay que decirlo muy bien. Habrá que ver cómo se va a llevar a cabo esta transición, porque Díaz de León ya dejó claro que va a estar ahí
hasta el final de su mandato. Entonces, va a ser muy interesante cómo se van a estar apoyando estas dos personalidades ya en la segunda parte del mandato del presidente y tras la realización de las elecciones intermedias que acabamos de vivir. Ahora, para él fue muy relevante que se mantuviera la mayoría absoluta en Morena, porque se mantuvo, pese a lo que digan en la oposición, la mayoría absoluta la tendrá Morena y sí tendrá que pactar algunas reformas que sin duda tratará de impulsar el presidente en la Cámara de Diputados, pero no creo que vaya a existir ningún tipo de problema para impulsar estos cambios constitucionales que se pretenden. A mí me parece muy sano que estos dos personajes lleguen a Banxico. No es que coincida yo con Leo Zuckerman, no es lo que coincida yo con Felipe Calderón, nada más alejado de eso, pero hay que decir que Herrera es un funcionario de primer orden. Su nombramiento no me sorprende y creo que no le sorprenderá a la gente que entienda de asuntos económicos, porque ya se había dicho que era el principal candidato. Ahora, mucha gente dice que tras el nombramiento de Herrera en Banxico se erosionará la autonomía del Banco Central, pero no es así. Hay que ser muy rigurosos en esta parte y recordar que lo primero es que el Banco de México tiene una junta de gobierno y en esa junta de gobierno el gobernador tiene solo 1 de 5 votos, es decir, no es un dictador, no es una voz unívoca que se vaya a imponer, nada de eso. Ahora, lo segundo es que ya ha ocurrido, no es la primera vez que un secretario de Hacienda migra a Banxico. Hay que recordar que lo mismo ocurrió con Guillermo Ortiz y con Agustín Cárdenas, y en ninguno de los dos casos Banxico vio erosionada su autonomía. De modo que esto que dice Enrique Quintana, Raimundo Riva Palacio, que es experto en chismes y que no sabe un cacahuate de economía, es una falacia. Una institución como el Banco Central en México, Vicente, por el propio mérito de quienes conforman el organismo, tiene una fuerza institucional muy grande que le permite hacer de quienes lo conducen una institución sólida y autónoma. Y quienes piensen que la institución en este mandato va a perder autoridad, se equivocan. Yo estoy persuadido de que va a ser todo lo contrario, va a resultar muy fuerte y ambas designaciones en general arrojarán un saldo positivo para la economía de México. Ahora, no olvidemos en ningún momento que la Secretaría de Hacienda y el Banco de México son los dos brazos ejecutores, por así decir, de la política económica. Entonces, el Herrera yo creo que va a hacer no solamente un gran papel, y doy por descontado que lo avalen, ya no solamente es una propuesta, me parece que solamente será un trámite. Y el secretario me parece que va a tener una participación muy importante junto con otros secretarios del Banco Central que han sido muy responsables y que, por cierto, también han sido nominados y propuestos en su momento por el presidente. Estoy pensando en el propio Gerardo Esquivel, en Jonathan Heath y Galia Borja. De modo que estos personajes, sumados a la dirigencia de Herrera, van a tener una fuerza que va a representar un gran avance para la economía de México. Pues estaremos al pendiente precisamente de este enroque y de, obviamente, los resultados, querido Ricardo Sevilla. ¿Con eso cerramos? Sí, fíjate que yo solamente quiero decir que Rogelio Ramírez de la O, ya finalmente para cerrar, también es un economista de primera. Algunos, y yo creo que de ahí que celebrara Zuckerman, Calderón y otros, lo han querido meter
en este grupo de neoliberales, porque hay que recordar que tiene una empresa próspera, que tiene un gran éxito como consultor en grandes corporaciones internacionales, pero yo lo considero un personaje de izquierda, un personaje de izquierda, si se quiere, moderada, más keynesiano que marxista, sin duda, no podía ser diferente, pero creo que ese pasado neoliberal es el que se quieren tomar estos personajes para celebrarlo, pero ahora trabajando con el presidente López Obrador, yo creo que todo ese profesionalismo que lo caracteriza como consultor, como personaje de izquierda, va a estimular la economía de México, y eso hay que celebrarlo. No tiene nada que ver con estos keynesianos ortodoxos, con los Chicago Boys, nada que ver. De modo que con eso cierro y los invito, Vicente Público, a seguirme en Twitter, @SevillaCrítico, y en los textos que estamos publicando en Regeneración, que pues están incomodando muchísimo al neoliberalismo, porque ya nos han querido bajar la cuenta y los contenidos en Facebook. Ayer lo hicieron en Twitter, pero que tenemos el apoyo del público, de la gente, todo esto va a ir increciendo. Entonces los invito a seguirme en esas cuentas y por supuesto aquí en mis participaciones en Sin Censura. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Saludos. Claro que sí. Un abrazo, Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura, como todos los días. No se pierda los comentarios, las opiniones, las investigaciones, los reportajes de Ricardo Sevilla. Oiga,